El Papa advirtió que la pena de muerte es inadmisible. Pero fíjate lo que agrega: sin importar cuán grave haya sido el delito del condenado. Ahí tal vez muchos no acepten ese razonamiento. No, sobre todo en Estados Unidos, que es el país que, junto con China, es el que más gente se ejecuta. Ahora, hay crímenes imperdonables. Por su dimensión, por su proporción, por su... Si el que atacó este centro de reunión en Orlando hubiera sobrevivido, definitivamente no una, sino varias sentencias de muerte. Sí, ha habido casos así, aún en Estados Unidos, que son muy conservadores. McVeigh, el que puso la bomba en Oklahoma, que destrozó un edificio federal y mató a multitud de empleados. Y niños. Pues lo mataron también. Porque acuérdate que había una guardería en ese lugar. Lo ejecutaron. El Papa se expresó en estos términos en un mensaje grabado con motivo de un Congreso Mundial contra la pena de muerte. Hay 140 organizaciones del mundo que señalan que la pena capital es una ofensa a la inviolabilidad de la vida y a la dignidad de la persona humana, que contradice el designio de Dios sobre el hombre y la sociedad, su justicia misericordiosa, e impide cumplir con cualquier finalidad justa de las penas. Pues claramente es una evolución de la Iglesia notable. No pensaba así hace 200 años, por ejemplo. El mandamiento "no matarás" tiene valor absoluto y abarca tanto a los inocentes como a los culpables. Pues, ¿quién sabe? Hay culpabilidad cuando se comete parricidio, por ejemplo. Doble, porque ha sucedido. Sí. Y antes era muy común. Por ejemplo, se lee que en Londres, allá por principios del siglo XIX, ahorcaban niños por haber robado una manzana o un pan. O sea, se aplicaba la pena de muerte a todo. Cuando se implantó el linchamiento por aquel hombre que se apellidaba así, por cierto, Lynch, era una matazón terrible. Hasta por el robo de un caballo, porque consideraban que era el elemento primordial, ¿no?, del hombre para su movilidad en su territorio. De árboles, decían, qué extraños árboles se dan en mi tierra. Cantaban los negros a principios del siglo XX. Decían donde en vez de frutas dan hombres. Pero yo creo que había un nivel como de delito, es decir, la exageración absoluta era este tipo de casos, ¿no? Dentro de la esclavitud, dentro de pues delitos que eran sí penales, pero que desde luego de ningún modo podían haber ameritado la pena de muerte, un robo por hambre, etcétera. Pero por ejemplo los de lesa humanidad, o sea, acuérdate de los juicios de Nuremberg, los que no se suicidaron, porque muchos en sus celdas se suicidaron, otros antes incluso de caer prisioneros, pero la mayoría o buena parte de los juzgados fueron sentenciados a muerte y nadie metió las manos para defenderlos, porque los delitos por los que estaban siendo juzgados rebasaban cualquier posibilidad de imaginación. Era una cosa totalmente de hiperrealidad y de una violencia pues, que era finalmente el Holocausto. Y siguen persiguiendo hoy. Acaban de meter me parece que a un custodio de Auschwitz. 94 años. No lo condenaron a muerte, pero va a la cárcel creo que 5 años. Y yo no sé si ahí puede estar justificado porque
necesita haber un ejemplo de que ese tipo de situaciones deben de estar fuera de no son humanas. Yo no sé si ahí... Yo estoy de acuerdo. Ahí, por ejemplo, en los casos de Nuremberg, creo que no había perdón después de porque no solamente fueron los 6 millones de judíos y las minorías y los gitanos y los homosexuales que terminaron en campos de concentración, te llevaron a una conflagración de 55 millones de muertos. Imagínate que Estados Unidos pierde la guerra y los ejecutores de la bomba nuclear son llevados a un tribunal. El ejemplo más reciente lo hemos tenido en Latinoamérica en La Cabaña. El hospicio de La Cabaña. Fusilatas al por mayor. Acaba con toda una élite represora en la Revolución Cubana. Por eso no regresan, porque casi todos sus brazos armados fueron ejecutados. Fueron más de 3,000 fusilados al inicio de la Revolución Cubana. Pero Israel, que no tenía la pena de muerte, captura a Eichmann, le hace un juicio y lo ahorcan. Bueno, y ahora los grupos radicales en Oriente. Sí, bueno. Es que ahí la pena de muerte se aplica a muchos violaciones o supuestas violaciones a la norma, ¿no? Es terrible. La mujer es lapidada por supuestos por ver a una mujer, porque la vieron sin velo, por cosas así, por manejar en algunos lugares, manejar automóvil. Pues a ver qué respuestas tiene Ciudad del Vaticano cuando advierte que es inaceptable. Lo dijese con una palabra similar, es inadmisible, ¿no? Uh-huh. Pero tiene el mismo significado. Pero agrega, no importa cuán grave haya sido el delito. Ahí es donde puede haber objeciones. Porque si hay delitos de una criminalidad extrema, brutal. Eso hizo que en Estados Unidos, donde se había abolido en 69, 68, que es lo que salva a Manson de ser ejecutado. Charles Manson. En 76 regresa la pena de muerte por un crimen terrible de alguien. No recuerdo exactamente. Hay una novela extraordinaria de Norman Mailer que se llama La canción del verdugo, que narra el primer ejecutado después de la veda, de la pena de muerte. Ocurre en el estado de Nevada, donde daban la opción de ser fusilado o electrocutado. Y todo el mundo pedía ser fusilado. Sí, claro. Y ya desde entonces, sobre todo en Texas, llevan más de 300 ejecutados. Una buena cantidad hay todavía. Uh-huh. En la milla que le llaman. Milla verde. Eso es.